glorificar. Señor, por tu sanidad, lo que has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que harás. Señor, porque dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Y nuestra esperanza es en ti. Y te damos gracias, Señor, por esa esperanza tan grande. Porque tú nunca nos has dejado así como lo has prometido. Te damos gracias por el tiempo de alabanza, Señor, que prepara el corazón, prepara los oídos para escuchar de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo mueve con libertad. Señor, si hay algo que está tapando los oídos, Señor, quítalos. Queremos escuchar de ti. Señor, bendice tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por lo poco que podemos dar de regreso a ti, Señor, en nuestras ofrendas y diezmos. Te damos gracias y lo hacemos en amor. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta tarde. Le damos gracias a Dios una vez más. Estamos en el libro de Hechos en esta tarde, el libro de Hechos. Y vamos a dar principio en el capítulo 4 de Hechos. Y dice la palabra de Dios así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de las guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Una palabra que es muy importante aquí dice, enseñasen en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estudiado de las 4 resurrecciones que nosotros vemos dentro de la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Cristo nos salvó, nos dio vida, nueva vida. La primera resurrección es cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos resucitó y nos dio vida. Acuérdense dónde estuvimos cuando Él vino a nuestra vida, cuando Él vino a nuestro hogar, cuando Él vino a nuestro matrimonio, ¿dónde estuvimos? Dice, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, la primera resurrección de los muertos a vivir. También sabemos que cuando nosotros fallecemos, nuestro cuerpo va a la tierra, lo entierran, pero el alma, el espíritu está en la presencia de Dios. La segunda resurrección es cuando nosotros fallecemos. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Es cuando nuestra alma, nuestro espíritu está en su presencia. La tercera resurrección es cuando se une nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Y el cuerpo es transformado. Lo terrenal será celestial. Lo temporal será eterno. Y estaremos con nuestro Señor para siempre. Esas 3 resurrecciones es de nosotros, nos habla de nosotros. Cuando vinimos a conocer a Cristo y Él nos resucitó de los muertos en nuestros pecados, delitos. La segunda es cuando nosotros fallecemos, estamos en su presencia. La tercera es cuando se une el cuerpo con el espíritu por la eternidad, está completo, perfecto, así como desde el principio era mandado de Dios, será por la eternidad. La cuarta es para el no creyente, el incrédulo. Y esa resurrección, la cuarta resurrección, es para aquellos que no creen, que mueren en sus pecados, que rechazan el Espíritu Santo en el llamado a Cristo, nuestro Salvador, y serán resucitados para juicio. Esos son los 4 resurrecciones. Ellos vinieron sobre Pedro y Juan porque ellos predicaban
y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Acuérdense que los saduceos, ellos no creían en lo espiritual de la resurrección. Ellos no creían en los ángeles. Ellos no creían, ellos eran materialistas. Todos los milagros se puede explicar físicamente por qué pasó esto. Eso era. Y lo vemos hoy día en el mundo. Vemos que Dios está capacitando. No, escuchen esto, porque esto era muy interesante cuando capté esto. Dice la palabra de Dios, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Ves? Nosotros como cristianos, la oración, en cuando nosotros estamos orando, queremos el sí o el no. Pero una vez más, como les he dicho, pero lo más difícil es cuando Dios dice, espera, espera. Y uno, como dicen, el que espera se desespera. ¿Verdad? Es cierto. Dios está preparando al varón, Dios está preparando la mujer. Y está queriendo dar paciencia, está queriendo que nosotros seamos de oración, de fe. Esas son las cosas que nosotros queremos. Queremos ser hombres de oración, queremos ser hombres de paciencia, queremos ser hombres y mujeres de fe. Y aquí vemos que los están aprendiendo. ¿Y qué hacen? Júzgame, haz lo que vas a hacer ahorita. No, espérate hasta mañana. Mañana no, es como un padre que le dice a su hijo que ha hecho algo. Y digo, mañana nos arreglamos. Uno dice, no, por mejor ahorita. Pero Dios tiene un modo de preparar a sus hijos. Dios puede hacerlo ahorita. Pero quede la paciencia, quede la oración, quede la fe. Dios tiene una manera de preparar sus soldados, para preparar su pueblo. ¿Para qué? Para la batalla, para que vengan. Cuando venga, estamos listos. Dice, y echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces vemos en el 4 dice así, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. 5,000 personas que estaban fuera, ellos estaban predicando, mira, ellos estaban predicando de la resurrección, del perdón del pecado, y en Jesús hay resurrección, hay vida, hay esperanzas, así como nosotros predicamos. Y vinieron 5,000 personas. ¿Y qué hicieron los saduceos? Los aprendieron, los metieron en la cárcel. Pero eso no va a parar el evangelio. Aún lo que digan de nosotros, aún lo que nos hacen a nosotros, no va a detener lo que nosotros tenemos. Porque es todo lo que tenemos. Cristo es todo para nosotros. Lo que nosotros sabemos por seguro, lo que Él ha hecho en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, aún en nuestra mente y la conciencia, lo que Él ha hecho es seguro en nuestra vida. Y pase lo que pase, vamos a seguir adelante. A estos los aprendieron, los metieron en el cárcel. Pero eso no va a desviar, no va a detener el evangelio. Porque el evangelio es la esperanza que nosotros tenemos. Todo esto pasó en cuando se derramó el Espíritu Santo sobre Pedro. Cuando se derramó el Espíritu Santo en nuestra vida, hay victoria. Nosotros estamos hablando, estamos diciendo en el poder del Espíritu Santo. Esto está pasando en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y se derramó sobre su iglesia. Acuérdense, el libro de Hechos es ya después que Jesús ascendió, tomó su lugar a la mano derecha del Padre, intercediendo
por nosotros, envió el Espíritu Santo a la iglesia. Y Pedro y Juan, el Espíritu está derramado sobre ellos y ellos están predicando. ¿Y qué pasa? Vienen 5,000 personas a Cristo. ¿Qué de nosotros? Lo quieren que el Espíritu Santo, Señor, úsame a mí. Porque dice, no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice Pablo. No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que obró en Pedro y en Juan mora en vosotros. Entonces, Señor, haz esa obra en mí. Dame el valor, así como Pedro, así como Juan. Dice el 5, 6 y 7, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo en medio les preguntó, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Miren lo que está pasando. Dios, una tragedia. Ya los meten en la cárcel, los llevan. ¿Ves? Lo que ellos estaban tratando de hacer es que tengan miedo. Para que tengan miedo. El gobierno hoy día quiere que los cristianos tengan miedo. Y en esta tragedia se reúnen. ¿Quién? Una vez más, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Mira lo que Dios está haciendo. Mira, vénganse para acá, pecadores. Vénganse para acá y traigan su familia. Eso es lo que Dios está haciendo. El plan de Dios es perfecto. En una tragedia que nosotros pensamos, mañana voy a hacer un funerario. La vez pasada hicimos un funerario. Este lugar se llenó. Estaban parados en las paredes. Ya no cabía la gente. Un funerario. Venga. En una tragedia se predica la palabra de Dios. Y hay algunos que están atentos. El derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. Y Cristo está trayendo, Cristo está reuniendo, vénganse todos. ¿Quién dice? ¿Qué dice aquí? Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Obra de Dios. Dios está haciendo una obra. Porque nosotros tenemos que abrir los ojos en cuando Cristo está haciendo algo y nosotros pensamos, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios lo va a usar como una oportunidad. ¿Cómo puede ser posible que en medio del tormenta Él está orando, Él está alabando a Dios, Él está glorificando a Dios? Vamos a ver por qué pasa esto. Ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Ellos eran los guardias de la fe de los judíos. Jehová, Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos estaban haciendo la obra que tenían que hacer, guardar la fe de los judíos. Ellos eran las guardias de la fe de los judíos. Ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, cuidar que no haya un falso que entre en la iglesia. Entonces ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Se llamaba el Sanhedrin. 71 hombres estaban en el Sanhedrin, más los demás que menciona Pedro aquí. Dice Romanos 8:28, si lo quieren apuntar. Romanos 8:28 dice, y sabéis que a los que que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, déjame leerlo, dice, y sabemos que
a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso dice Pablo en Romanos, que todas las cosas es para nuestro bien. A veces es difícil porque Dios quiere enseñarnos paciencia. A veces es difícil, nos tomamos, pero es para nuestro bien, porque Dios quiere enseñar a su pueblo vivir por fe. Porque yo he prometido que yo nunca te dejaré. Y nosotros como pueblo de Dios, aún todo, dice la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque somos llamados de Dios. Entonces eso sabemos. Aún cuando vemos esto en Pedro y Juan, vemos que esto es para el bien. Dios está haciendo un bien. Él está reuniendo los gobernantes. Él está, no solamente el sumo sacerdote, pero dice toda su familia. Entonces Dios está obrando. Ellos ni se dan cuenta, pero Dios está obrando. Dice también, ellos hicieron una pregunta. Ellos están diciendo, y poniéndolo en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque el nombre, ¿en qué nombre están haciendo esto? ¿Ves? En el título del nombre de uno. En cuando vienen y dicen, el pastor Nacho dice, porque hay poder en el nombre. Ellos están diciendo, ¿en qué nombre están haciendo esto? ¿Con qué potestad están diciendo esto? A ver, dinos, ¿cómo es que hicieron esto? Escuchen el 8, dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Él está hablando directamente, pero escuchen, porque dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él es su obra llevarnos a Cristo. Y Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere hacer una obra. Y Él quiere traerlos a Jesucristo. No solamente a los gobernantes, sino al sumo sacerdote, los saduceos y sus familias. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene una obra. Y es llamar a la cruz de Cristo para que haga perdón. Eso es la obra del Espíritu Santo, llevarnos a la cruz de Cristo. Acuérdense, el Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida del no creyente es viene a par de él. Así vinimos nosotros. Así vinimos nosotros a Cristo. El Espíritu Santo vino a par de nosotros. Escucha lo que yo digo del Salvador Jesucristo. Estar atento, escucha que Dios está hablando a ti. Y el Espíritu Santo viene a par. Y dice aquí la palabra de Dios, entonces Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, él está siendo usado por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llena ese lugar. Y está diciendo, escuche lo que está diciendo. Porque lo que él está diciendo es verdad. Y así venimos a Cristo. Me acuerdo, le dije a mi mamá, tú le dices al pastor todo de mi vida y él me la echa. Mi mamá decía, no, yo no le dije nada. Es el Espíritu Santo. Yo pensaba que era mi mamá, pero era el Espíritu Santo. Vino a par de mí, llevándome a la cruz de Cristo. Él estaba hablando directamente a sus corazones, como por medio del poder del Espíritu Santo. Pedro estuvo lleno del Espíritu Santo una vez más. Un autor escribió esto, quiero que escuchen, un autor escribió esto. Ningún atributo es más necesario hoy para el testimonio de Cristo. Ningún atributo es más necesario hoy
para el testimonio de Cristo. Que la valentía del Espíritu Santo debido a la llenadura del Espíritu Santo. Hay un atributo que es necesario dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para testificar de Cristo. Hay algo que nosotros necesitamos como iglesia de Cristo, que necesitamos este atributo. Y es la valentía del Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Lléname, Señor. Porque voy a ir allá. Úsame, lléname con tu Espíritu Santo. Y así como Pedro, tener la valentía para predicar, para compartir el Evangelio. A lo mejor es una persona. A lo mejor es el primo que siempre tienes eso, que el Espíritu Santo te está llamando. Dile del amor que yo tengo. Dile para que Él tenga lo que tú tienes. Es como el pobre, el que tiene sed y encuentra agua. Y va y dice, mira, ven, porque hay suficiente para todos. No una vez fue lleno Pedro, pero Dios siempre, cada día, quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Y nos usa, y lo sabemos. Y cuando el Espíritu Santo cae, cuando estamos adorando a Dios, es como esa agua viva que hablábamos. El 9, el 10 dice así. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach, escuchen, porque esto es lo que dijo Pedro. Esto es el nombre. Nosotros lo conocemos como Jesús. En el griego es Isu, Mesías. Él dice aquí, puesto hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Escuchen. Mira, están los fariseos, están los saduceos, los escribas, los gobernantes, las familias. Ahí están todos. Dios ha hecho una obra para que trajeran todos estos. Y Él dice, sea notario a todos vosotros. Escuchen, porque les hablo a ustedes, dice Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el hebreo, Yeshua es Jesús, HaMashiach es Mesías en el hebreo. En cuando ellos escucharon esto, les digo esto por esta razón. Cuando ellos escucharon estos hebreos, escuchen. Yeshua lo conocen, lo conocían. Yeshua es Dios. Yeshua es la salvación de Dios. Yeshua, HaMashiach, ellos estaban esperando a HaMashiach. Ellos estaban esperando el Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías. Yeshua es Dios, el Salvador. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice esto, que en el nombre de Yeshua HaMashiach, ellos lo conocían y eran atentos. Como en cuando yo voy a un funerario y está lleno el lugar. Y yo digo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y hay reverencia. Esto es lo que está diciendo Pedro. Dice que en el nombre de Yeshua HaMashiach, dice la palabra de Dios, Jesús, el Cristo de Nazaret,
Entonces dice esto, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos le preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con quién te ha dado la autoridad? ¿En qué nombre has sanado a este? Y él dice, Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías. Jesús, Yeshua, el salvación, el Mesías. Entonces ellos dijeron, ¿en qué nombre quieren saber en qué nombre? En Yeshua. Lo conocen, que los judíos lo conocían. Esto es salvación de Dios. Yeshua en el griego es Jesús. Hamashiach, el Mesías. ¿En qué nombre? En el nombre del Mesías. ¿Y quieren saber qué? Quien vosotros crucificaron. Porque este Cristo, este Jesús, es el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Dice, y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús, el Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, y él, este hombre, está en vuestra presencia sano. ¿En qué nombre quieren saber? En Yeshua, en el Mesías. Aquí tenían a los gobernantes. Aquí tenían a los saduceos. Aquí Dios está haciendo una obra. Él está reuniendo a todas sus familias. Y si quieren saber en qué nombre vengo, en el Salvador, en el Mesías, por Él he hecho. Y ustedes escuchen, tomen nota porque dice notario. Noten esto. Lo crucificaron. Crucificaron al Mesías. Crucificaron al Salvador. ¿Con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Primera de Samuel 17:45. En cuando estuve tomando mis notas, hoy día yo sigo orando, pidiendo a Dios, Él me ilumina y me da otro versículo y me dio Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalín, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocaste. Pedro viene en el nombre de Jehová. Viene Pedro en el nombre de Yeshua, de la salvación de Dios. Viene Pedro en el nombre de Hamashiach, el Mesías. ¿Y qué vienen ustedes, los saduceos, los escribas, los sumos sacerdotes? Ustedes vienen para perseguirme a mí, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Eso es lo que está pasando aquí. Ellos estaban tratando de intimidar a estos siervos de Dios. Y este era el mismo corte que crucificaron a Cristo. Ten cuidado. Acuérdense lo que hicimos a Jesús. Ese Jesús quien crucificaron resucitó de los muertos. La victoria es de nosotros. ¿Qué nos podrán hacer? ¿Qué nos podrán hacer? Este Cristo quien predicamos es nuestra vida, la resurrección. ¿Qué podrán hacer a nosotros? El gobierno. El 11 dice así, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, las cuales ha venido a ser cabeza del ángulo. En cuando uno hace un edificio,
Él está construyendo un edificio. La piedra angular es la que tiene nivel. De eso, de cualquier modo que tú vas a poner ese edificio, la piedra angular es lo más importante. Viene el sol del este. Entonces, cuando nosotros bien lo sabemos, nuestra casa, sabemos de dónde sale el sol y dónde baja el sol. La casa de nosotros, el sol nunca da enfrente, nunca. Siempre da atrás. Viene y sube y baja, pero enfrente de la casa nunca llega el sol. Viene cerca, pero nunca llega. Esta piedra angular, ellos tenían que ponerlo y sabían, el sol sube acá y baja acá, ellos están construyendo lo que sea, ellos saben. El nivel es muy importante, porque esa piedra que esté en nivel, toman todo para donde que caiga ese edificio, es nivel. Pero dice la palabra de Dios que ellos lo desecharon. Y esta piedra que desecharon fue esta piedra angular. ¿De dónde estaba citando esto Pedro? Él estaba citando esto de Salmo 118, 22. Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes lo crucificaron. Este es el pilar. Este es el pilar de nuestra vida. Esto es lo que mantiene nuestra vida entera. Nivel. Aun cuando tiembla, Jesús es nuestra piedra, nuestra fundación. Pase lo que pase, nosotros estamos fijos en Cristo. Él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, las cuales ha venido a ser cabeza del ángulo. Y cuando Él dijo esto, acuérdense, este Yeshua, este Jesús, que vosotros crucificaron, Él es la fundación. Él es la fundación. Dice el 12 así. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La audiencia que Él tiene, acordémonos, la audiencia que Él tiene. Él está hablando al sumo sacerdote, los gobernantes y sus familias. Él está predicando. Acuérdense que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Él está atrevido. Él dice, ¿sabes qué? Hagan lo que quieren. Pero el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Está a par de ellos. Está hablándoles a ellos. Está diciendo, mira, escuchen. Quien crucificaron, quien lo rechazaron, es el piedra angular. Es la fundación. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ningún otro nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No el nombre de Buda, ni Muhammad, ni Krishna, nada. Porque aquí claramente, el mundo dice que hay muchos caminos al cielo, que todas las religiones llegan a Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, en ningún otro hay salvación, solamente Yeshua, solamente Jesús. Claramente lo dice la palabra de Dios, pero el mundo dice, hay muchos caminos al cielo. Todas las religiones llegan al cielo, toda la religión llega a Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pedro está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Es muy difícil aceptarlo para el mundo. Es muy difícil. Dicen que nosotros somos muy
angostos. Nuestro pensamiento es muy angosto. ¿Ves? Hay que ser más libre. Los hijos les dicen, Dad, es que tú piensas muy angosta. Hay mucho más. Todas las religiones, todos los dioses. Solamente hay un Dios, pero todos los alaban de diferentes maneras. Pero ustedes los cristianos son muy angostos en su pensamiento. Eso dice el mundo. Que hay muchos caminos al cielo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que está predicando Pedro. Para los judíos era el sacrificio o era ofrendas. Para el mundo es buenas obras. Si voy al cielo es porque yo soy bueno y hago buenas obras. Mira cuánto yo he dado. Y dice la palabra de Dios, en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Nos critican que el cristiano solamente Cristo, solo Cristo, Cristo, Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Apunten dice Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ves? Eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando el mundo dice, ustedes son muy angostos en su pensar. Ustedes nomás están en Cristo, Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Él es la piedra angular de todo. Él es la resurrección. Él es nuestra esperanza. Él es todo para nosotros. Dice la palabra de Dios, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira, cuando ellos dicen, ustedes son muy angostos en su pensar, ustedes nomás piensan así. Sepan esto, iglesia, que están en buen camino, que están en el camino correcto. En cuando todo el mundo dice, ustedes son muy angostos en lo que piensan, digan en su corazón, digan en su mente, voy bien, porque el mundo está viendo que Jesucristo es todo para mí. No piensen mal cuando el mundo dice, ustedes son muy angostos, si no son tolerantes, por pasar de esa palabra. Dice el 13 así. Entonces, viendo la confianza, y escuchen esto, porque aquí caigo yo, dice, entonces viendo la confianza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, sin preparación, se maravillaban. Pues ellos vieron a Pedro, no le hace, porque el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice aquí, entonces viendo la confianza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres no eran estudiados, no eran filósofos. Estos eran hombres sin letras, sin preparación, pero llenos del Espíritu Santo. Dios estaba haciendo una obra. Dios quiere al simple, al humilde. Una vez más, no vino primeramente a los reyes, sino a los pastores. Él vino a ellos. No vino al palacio, sino vino a un pesebre. Una vez más, dice la palabra de Dios. Entonces, viendo la confianza de Pedro, la confianza era la confianza en su Salvador, la confianza en el Espíritu Santo.
confianza de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra, sin preparación, y se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos, este versículo, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en todo Judá, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vendrá el poder del Espíritu Santo y vas a ser mi testigo en Jerusalén, en tu hogar, en tu hogar. Seguir siendo esta nueva naturaleza que viene por medio del Espíritu Santo en nosotros. Cuando somos nacidos de nuevo, una nueva naturaleza viene en nosotros y nos da el valentía para hablar de nuestro Salvador, Jesucristo. Nosotros somos siervos del Todopoderoso. Escucha, nosotros somos los siervos del Todopoderoso. ¿Quién vamos a temer? ¿Quién vamos a temer? También decían, estos hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban. Por 3 años. Por 3 años. Mira cuánto tiempo tienes con Cristo. Mira lo que Él se ha manifestado en vosotros. Mira el tiempo en cuando estábamos decaídos y Él vino y nos levantó y nos animó y nos trae su palabra y su Espíritu Santo. Estos hombres sin letras, sin preparación, estuvieron caminando con Jesucristo por 3 años. 24 horas al día. Ellos estaban viviendo, estaban escuchando de la palabra de Dios. Pero Jesucristo es palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Él es el autor de este libro. Este libro habla de nuestro Salvador. De página a página nos habla del autor. Estos hombres sin letra, estos hombres sin preparación, pero nosotros caminamos con Cristo. Y su Espíritu Santo está obrando por medio de nosotros. Nosotros estamos, a lo mejor el mundo nos ve como hombres, mujeres sin letra, pero el poder del Espíritu Santo, caminamos con el autor del universo, de su palabra. Nosotros, el mismo que llenó, escuchen, el mismo que llenó a Pedro, mora en vosotros. No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No vayamos a pensar menos de nosotros si el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice también esto que era muy interesante. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos lo vieron y dicen, ellos estuvieron con Jesús. Pero hay un error en esto. Hay un error en esto cuando ellos dicen, habían estado con Jesús. Mateo, mira, si no han escribido ningún verso, estos 2 versos, escríbenlo, porque lo van a usar más a rato. Cuando se sienten decaídos, cuando se sienten desanimados, escriben estos 2 versos. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guardesen todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que ellos hubieran estado con Jesús. Aquí la palabra de Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Ayer cuando te sentías solo. El año pasado cuando sentías que ya no podías. Dice la palabra de Dios, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él está con nosotros. Y no solamente hoy, no solamente aquí, todos los días. Eso es lo que dice. Señor, tú dijiste que tú estarás conmigo todos los días. Y el justo vivirá por fe. Y yo creo que lo que tú dijiste es verdad. Y no te siento, pero sé que estás conmigo. Y seguimos adelante. Segundo de Timoteo, este versículo. Segundo de Timoteo 4, 16 y 17 dice: en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y dice esto: así fui librado de la boca del león. Del boca del león. ¿Cómo? Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Ves? Pablo estaba diciendo, todos me desampararon. En mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado. Nadie. Sino que todos me desampararon. Todos me dejaron. Y no sea esto tomado en su cuenta. Dios, no tomes esto en cuenta. Así como Dios ve que nosotros somos humanos y fallamos. Pablo está diciendo, no les tomes esto en cuenta, que me han dejado solo, que me han desamparado, pero el Señor estuvo a mi lado. Todos me dejaron. A veces nos sentimos así, que todos nos han dejado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Porque tú estuviste conmigo. Porque tú eres mis fuerzas. Ellos dijeron, ellos estuvieron con Jesús. No, Jesús estuvo con él siempre, todos los días. Él es nuestra fuerza. Él nunca nos va a dejar. Y cuando nosotros pensamos en esto, si nosotros estamos diciendo, ¿te acuerdas, vieja? ¿Te acuerdas? Digo, mi amor, ¿te acuerdas, mi amor, cuando llenábamos el carro con los nietos? Llenábamos el carro con nuestros sobrinos y los llevábamos a la iglesia. Oh, sí, eso era el tiempo. Cuando nosotros llenábamos el coche y nos llevábamos a los sobrinos a la iglesia. Esos eran buenos tiempos. Cuando nosotros íbamos y siempre invitábamos a todos a la iglesia. Sí, me acuerdo de esos eran los buenos tiempos. Si nosotros estamos pensando en aquellos tiempos, cuando invitábamos, cuando traíamos, cuando éramos tan activos en la iglesia, no dejábamos de venir porque queríamos escuchar lo que tenía Dios para mí, específicamente para mí. Me acuerdo de esos tiempos. Pero ¿qué de hoy? ¿Qué está haciendo Dios hoy? Porque quiere hacer mucho. Quiere llenarnos con el poder de su Espíritu Santo y usarnos como aquellos días. Señor, úsame. Lléname. Quiero que esos días
sean hoy. Que los mejores días sean hoy. Que el poder del Espíritu Santo sea hoy. Si nosotros estamos diciendo, me acuerdo en esos tiempos, hay que arrepentirnos. El arrepentimiento, les dije la semana pasada, es una palabra de esperanzas. Arrepentíos, cambiar. Ahora es el día de salvación. No de hablar de esos días, de aquellos días. El 14 dice así: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Ves? En cuando vienen y dicen, mira a esta persona, está sano. Ya no es el mismo de ayer. Este hombre ya está parado, él está puesto en pie, donde estaba caído, donde él estaba pidiendo limosna. Y mira, este varón ahora está de pie. Estoy tratando de no mirar a mis hermanos, que los veo y digo, ahora este hombre está de pie y está caminando. ¿Por qué? Por Dios. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos, porque mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Ellos están viendo y no pueden decir nada, porque se acuerdan de quién era, quién eres, quién eres ahora. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ellos tenían su conferencia. Mira, Pedro, Juan, sálganse de aquí, para que nosotros hablemos entre nosotros. La familia, los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, nosotros tenemos que hablar porque esto es pesado, lo que tú has dicho. Y dijeron, sálganse. Esto es lo que dijeron, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiestas han sido hechas por ellos, notarios a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, los intimaron que en ninguna manera hablesen ni enseñen en el nombre de Jesús. Acuérdense lo que hicimos a Jesús. No vayan a hablar de este nombre jamás. Ya para terminar, dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Nosotros vamos a estar votando muy pronto. Y puede ser que hay leyes que si nosotros vamos a obedecer al hombre, va a llegar un tiempo en cuando la ley va a estar contrario a la ley de Dios. Puede ser que pasen leyes que están contra Dios. Y dice Pedro, mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Llegará un día en cuando la persecución de la iglesia, y nosotros tenemos que estar firmes, porque mira lo que Él ha hecho para nosotros. No lo podemos negar, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Ves? No se puede negar.
No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que Él ha hecho en mí y lo que yo oigo de Él, el consuelo. Porque dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había un profeta que se llamaba Jeremías. Y Dios mandó a Jeremías a predicar. Esto es lo que dice Dios: arrepentíos, dejar estas cosas. Y cada vez que iba a Jeremías, lo metían en el cárcel, lo bofeteaban, lo maltrataban, lo metieron en un pozo para que muere. Y Jeremías dice: ¿sabes qué? Ya con esto. Es difícil servir a Dios. Yo voy, Dios, tú me mandas a hacer esto y me hacen esto. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él. Hablando de Dios. Jeremías dijo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías dijo: ya ni me quiero acordar. Y dijo esto: ni hablar más en su nombre. Pero algo había en mi corazón, como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de contenerlo, pero no pude. Es como Dios: ya, Señor, ya estoy cansado. Este tiempo, este prueba. Y uno dice: ya, Señor, ya no voy a caminar con Él. Es muy difícil, pero hay algo en mí que arde. Hay algo en mí que está metido en mis huesos. Y trato de contenerlo, pero no puedo. Sigo caminando con Dios. Y eso es lo que Jeremías pasó con él. No te vayas a sentir que eres el único, porque aún este gran profeta, los comentaristas dicen de Jeremías, ¿saben cómo le llaman? ¿Hay alguien que sabe cómo le llamaban a Jeremías? El profeta llorón. Creo que tengo mucho en común con ese profeta. Dice el 21, ellos entonces le amaneceron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ellos estaban más preocupados del hombre que de Dios. Ellos estaban viendo la multitud y no los podían castigar, porque la multitud estaba glorificada. La multitud tenía su vista bien, los religiosos, pero aún en ellos, hay algunos comentaristas que dicen: esto es el Sanhedrin. Tengo 2 minutos más. Esto es el Sanhedrin. Y en el Sanhedrin, ¿sabes quién era parte del Sanhedrin? Saulo de Tarso. Él era parte del Sanhedrin. Esto es lo que están juzgando a Pedro y a Juan. Es el Sanhedrin. Son los 71 hombres que están ahí enfrente guardando la fe de los judíos. Y comentaristas dicen que es probable que cuando Pedro y Juan están dando esta predicación dentro del Sanhedrin, estaba uno sentado, que era Saulo de Tarso. Él estaba escuchando. Y cuando Cristo vino y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres? Jesús, el Cristo. Entonces ellos piensan, los comentaristas dicen esto:
El 22 es el último versículo, dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más que 40 años. En esta tragedia de este hombre, en la victoria, en la sanidad de este hombre, Pablo predica y 5,000 personas vienen a Cristo. ¿Por quién? Por este hombre que fue sanado. Por este hombre vinieron. Pedro usó esto, el testimonio de este hombre. Y vinieron 5,000 personas a Cristo. Pedro nuevamente lleno del Espíritu Santo por este hombre. Él tuvo la oportunidad de predicar y lleno del Espíritu Santo por el testimonio de este hombre. Pedro, por el testimonio de este hombre que fue sanado, le predica a los gobernantes, a los saduceos, a los escribas, a sus familias, por el testimonio de este hombre. Ves, en una tragedia que Dios puede usar. Ellos examinaron el testimonio de este hombre. Ellos tenían que confesar que era cierto lo que pasó en este hombre. Ver la tragedia de este hombre, de este hermano. Dios está usando. Pedro y Juan atrevidos como nunca. Y usaron el testimonio de este varón. Y al fin, dice la palabra de Dios, y el pueblo glorificaban a Dios por el testimonio de este hombre. Le damos gracias a Dios que nosotros seamos ese hombre, que nosotros seamos esa mujer y ver lo que Dios quiere hacer con vosotros. Amén. Puesto de pie. Me pasé un minuto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el aliento. Te damos las gracias por las esperanzas del Espíritu Santo haciendo obra en nosotros y por medio de nosotros, por medio de nuestro testimonio. Mirar este hombre, esta mujer que está parado delante de vosotros hoy día. Señor, ánimo a los que están desanimados, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando todos nos dejan, estamos seguros que tú nos darás las fuerzas, que tu nombre sea glorificado, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Si hay alguien que necesita oración, voy a invitar a los varones que vengan. Si están enfermos, dice la palabra de Dios, si hay uno enfermo entre vosotros, poniendo manos sobre ellos, ungiendo con aceite para que ellos sean sanados. En este cántico vamos a ser despedidos. Si necesitan oración, por favor pasen enfrente. Amén, que Dios los bendiga. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo,
digno de alabar, Cristo.